Esperanza. Qué nombre tan apropiado para cualquier nuevo despertar, para cada nuevo emprendimiento, para cada nuevo proyecto. Abrazado a este, se da inicio a nuestra nueva tierra, como lo pensaron aquellos inmigrantes que llegaron desde Europa, dejando atrás su historia para comenzar a forjar nuestra gran historia. Esperanza, la primera colonia agrícola organizada del país, es una ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, a escasos 35 kilómetros de la capital provincial, con una impronta heredada del orden y del trabajo como bien del hombre, con una gran vocación empresarial y de trascendencia. El cruce de las rutas 6 y 70 articula el desarrollo de la región en comunicación, administración y proveedor de servicios. Desde su fundación, Esperanza fue reemplazando el predominio de la actividad agropecuaria por una creciente actividad urbana, con nuevas industrias, comercios y servicios. Los rasgos inmigratorios han forjado un espíritu emprendedor que, combinado con trabajo, fortaleza institucional y articulación público-privada, se transforma en desarrollo con dinámica comercial y de servicios, lo que convierte a Esperanza en el núcleo comercial de una región de 150.000 habitantes. La ciudad cuenta con la Facultad de Ciencias Agrarias y de Ciencias Veterinarias, que forma centenares de jóvenes cada año, que forjan el futuro de nuestro país. Además de la educación terciaria, que llevan adelante institutos modelos como ITEC, formando mandos medios para la poderosa industria de la región. Las escuelas técnicas, arduas formadoras de intelecto y compromiso, brindan el marco ideal para hacer de Esperanza un lugar distinguido, con un brillo único. En el sector productivo, es de destacar la industria metalmecánica, la industria maderera, la química de síntesis, como también la de formuladas, industria farmacéutica y de productos de extractos naturales. La industria del cuero nos posiciona en lo más alto a nivel nacional: el procesamiento de granos, los frigoríficos, el procesamiento de aves, la producción de almidones, el procesamiento de proteínas de alto valor nutricional, aditivos, alimentos variados. Esperanza brinda a diferentes destinos mundiales todo su potencial, el trabajo de su gente, el desarrollo de su industria, que enorgullece y que coopera con el crecimiento de nuestro país. Esperanza, cuna de poetas,
músicos, artistas que imprimieron sus versos, sus musas, su arte en el ambiente, sus árboles, sus calles, su espíritu inconfundible. Un lugar para descubrir, por su belleza, por su idiosincrasia, donde los valores siguen vigentes, donde el desarrollo humano es un hecho, donde el trabajo, la seguridad, la honestidad son un denominador común en su gente. Nuestro lugar también para vos. Te invitamos a descubrir Esperanza y a conocer su historia. ¿Sabías que Esperanza es la primera colonia agrícola organizada del país? Fue creada a través de un contrato de colonización firmado en 1853 entre Aarón Castellanos y el gobernador de Santa Fe, Domingo Crespo. En 1856 llegaron las primeras 200 familias provenientes de Suiza, Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo. El plano de la colonia contemplaba el trazado de 210 concesiones, divididas en dos secciones separadas entre sí por una calle que se extendía de norte a sur, denominada Calle Ancha. Al este se ubicaron los que hablaban francés y en su mayoría eran católicos, y al oeste los de idioma alemán y en su mayoría eran protestantes. Cada familia recibía una concesión de terreno de 33 hectáreas, un rancho, semillas, harina, 7 vacas, 2 caballos, 2 bueyes y un toro. El principal objetivo de este proyecto era desarrollar la agricultura. Los primeros tiempos fueron difíciles. Jornadas de muchas horas de trabajo eran comunes durante las temporadas de siembra y cosecha. El principal cultivo fue el trigo. Al principio hubo muchas dificultades, sequías, inundaciones y langostas. Los primeros cultivos fueron poroto, papa, batata, zapallo y frutas. Alrededor de 1870 comenzó a sembrarse lino y cebada. El maíz constituyó uno de los productos más explotados. Para arar, empleaban arados a mancera tirado por bueyes o caballos. La siembra se realizaba al voleo. Años después llegaron a Esperanza nuevas familias provenientes de Italia, luego de España y a partir de 1910 de Siria y Líbano, conformando un complejo mosaico de culturas que, si bien al principio tendieron a agruparse según las semejanzas, finalmente lograron unirse y crear nuestra propia identidad. La ciudad de Esperanza creció con hombres y mujeres que dejaron sus lugares de origen en búsqueda de un futuro mejor para progresar y desarrollarse. Aún hoy muchas personas provenientes de diferentes países y provincias argentinas, por distintas razones, eligen nuestra ciudad para instalarse, construir un futuro y aprenden a amarla.
Tierra rica, generosa, fértil. Prosperidad como pocas veces se ve en este país de las eternas crisis. Este es el resultado de una gesta de inmigrantes que comenzó hace más de 140 años. Estamos en Esperanza, en la provincia de Santa Fe. Esta es la primera colonia agrícola del país. Aquí se respira otro aire. La gente se mueve por otros impulsos. Busca trascender. Es el resultado final de una semilla que sembraron esos europeos rubicundos, de cachetes colorados, con ojos que no alcanzaban para abarcar el asombro, la curiosidad, la angustia y el dolor que les provocaba esta nueva tierra. Estos son los pagos de la familia Spies, de origen alemán, ocupan la misma parcela que sus antepasados. Helmut Alberto Spitz explica el curioso estilo familiar. Del abuelo siempre pidió que quede la tierra esta que fue entregada a los inmigrantes en el mismo apellido de que fue entregada. Y en eso mi padre me la pasa a nombre mío al tener 2 hijos varones. Cualquiera de 2 hijos varones que tuviera, o si los 2 tienen, bueno, se decidirá entre ellos cuál es que queda, pero quisiera que quede en el mismo apellido para mantener lo que fue entregado de los colonizadores, ¿va? Y ahí, eso fue, porque acá en esta tapera que está en el buses, que está acá a la esquina, fue ahí enterrada una criatura que vino de Alemania y murió de tristeza porque quería volver y estaba realmente lejos. Esos son los motivos que por eso yo quisiera que mantenerlo, ¿va? Si es posible. No solo aquí se heredó la tierra, también los abuelos dejaron bien marcada en sus descendientes esa cultura del trabajo trascendente, del sacrificio con sentido. Por eso el día de los Spies comienza cuando aún el sol no alumbra y termina solo cuando ya no queda nada por hacer. Y cada tanto queda tiempo para recordar la lucha, la epopeya de los pioneros. Realmente no me lo puedo ni imaginar, porque ellos cuando vinieron acá, en cada esquina, por ejemplo, esta esquina había 4 casas, y hacían las casas cada vez en las 4 esquinas porque tenían que defenderse de los indios, para estar juntos. Realmente cómo lo vivieron no sé, pero agradable no debe haber sido seguro. Es mucho mejor hoy, ¿no? Pero realmente no sé lo que habrá sido aquella vez. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía 6 años que vine a vivir acá, nosotros no teníamos ni siquiera zapatillas. Juntábamos maíz en maleta para comer, entregábamos para la cremería día por medio 9 litros de leche. Y esta es la manera que nosotros empezamos a vivir. Por eso, realmente no sé cómo habrá sido en los tiempos de antes, ¿no es cierto? Pero que ahora es mucho más fácil, considero yo. Es difícil seguir el trabajo de los Spies. Es que se multiplican cocinando la carne para el Leberbusch o preparando chorizos y salamines, mientras la abuela Inés reclama desde la cocina ayuda para preparar la infaltable torta alemana. Los guía una filosofía que intenta explicar Helmut, padre de 3 hijos, bisnieto de uno de los fundadores del pueblo. Es que lo que pasa es que uno siempre trata de hacer todo lo que se puede. A veces el día no alcanza. Y bueno, lo que no se alcanza hacer hoy se hace de la mañana, ¿no? Pero uno trata de hacer todo lo posible. Acá es un grupo reducido y tenemos que hacer mucho. Porque a pesar de que hay uno de los muchachos que me falta que está en la marina y claro, eso se nota en gran parte de lo que hacen en las casas. Yo lo único que digo que lo que uno tiene lo trabajó. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, de chiquito hemos empezado, hasta el día de hoy siempre seguimos igual. Y lo que tenemos realmente lo hemos ganado. Yo no le robé a nadie y pienso, ¿no es cierto? Pero lo que pasa en el país en este momento, nosotros no lo podemos saber. Porque es difícil saber por qué motivo estamos como estamos, por qué uno vive distinto. Bueno, cada uno lo ve de distinta manera. Porque hay gente que especula pongámosle, con el dólar. Nosotros acá trabajamos y a mí me pagan en Australia, yo dólar no tengo dólar, así que... ¿Qué quiere que yo no? Otra cosa no sé qué decirle. Corren de un lado para otro, parecen incansables. Doña Inés del Vino de Spies
de 74 años, también hace una exaltación de las virtudes de esta cultura del trabajo que, es necesario remarcar, se respira en cada rincón de la colonia Esperanza, en el campo y en la ciudad. Bueno, la verdad no sé por qué Dios me dio ese don, que no puedo estar sin trabajar. Y me hace mal cuando hay trabajo y están sin hacer. Tengo ese interés al trabajo, he nacido así. A veces me arrepiento, no quisiera ser así, pero lo soy. Mire, mi vida, mi gozo siempre era en producir y adelantar, progresar. Esto fue mi dicha y tenía mucha felicidad con mis hijos que me acompañaron, me ayudaron, me obedecieron y ahora están ellos al frente. Aunque antes de la primera emigración, no sé cómo era, pienso que las mujeres quedaron en las casas porque todos tenían un montón de hijos, ayudando a los hijos. Y los hombres trabajaban rudamente afuera. Por lo menos lo que era la vida de mi papá y de mi mamá, aunque nosotros, de jóvenes, teníamos que trabajar en el campo como un hombre. De 70 años atrás, que yo tengo más de 70 años, y teníamos que trabajar como un hombre. Ahí no se miraba si era hombre o mujer, pero había que hacer los trabajos. Y así mis padres me enseñaron a trabajar y a mí me gustó trabajar. A veces rezongaba con mis padres, pero acá me gustó muchísimo que mis padres me enseñaron a trabajar después de haberme casado. Porque siempre digo, trabajo es salud. Insistimos, esta familia es solo un ejemplo de todo un pueblo gestado por inmigrantes, que saben conservar el pasado para proyectarlo al futuro. Por eso doña Inés no duda en revelar la receta de su incomparable torta alemana. Esto quizás lo han hecho mis abuelos. Y de ahí aprendió mi mamá, y de mi mamá aprendí yo. Y de acá siguen los míos. Y pienso que los míos seguirán enseñando más adelante. La torta alemana, primer paso es preparar la levadura y luego dejarla elevar, ¿no? Como saben que... Y después, mientras esto eleva, nosotros preparamos la leche con el azúcar, manteca, huevo, le ponemos pasa de uva y hacemos la masa. La masa bien amasada, así. Bueno, por ejemplo, yo en cada litro de leche pongo una taza de azúcar. Y después le ponemos pasa de uva a gusto. Harina que esté una masa más o menos consistente, como para poder amoldarla después en la chapa. Y después hay que dejarla elevar otra vez. Como ustedes vieron esta mañana, después se ponen en las chapas, se dejan elevar otra vez, se le pone la crema, el azúcar y se llevan al horno. Y después se comen. En 1853 se redactó la Constitución Argentina. Ese mismo año se inició la historia de Esperanza. La provincia firmó un contrato de colonización con el empresario salteño Aarón Castellanos. Extraña ocupación la de Castellanos. Parcelar tierras, viajar a Europa, reclutar pioneros y traerlos. Claro, después quedaban librados a su propia suerte. Así, casi sin querer, se fundó la madre de las colonias y también una fuente de ideas democráticas y liberales que, junto con el tesón
El espíritu de sacrificio y la confianza en los frutos del trabajo trajeron desde Europa los primeros colonos. Hoy, Helmut Spies hace hincapié en otro valor: la unidad familiar. Nosotros trabajamos acá siempre juntos. Tenemos 3 hermanos varones que damos siempre a trabajar juntos. Y bueno, hace unos años tuvimos problemas, se casó un hermano, tuvo problemas, bueno, él se separó. Y los que quedamos seguimos juntos. Yo siempre trato a los muchachos, a la familia mía, a mis hijos, que digo, si se casan, que queden a vivir conmigo. Yo quiero trabajar, hacer una sociedad. Trabajar juntos, todos para uno, y de ahí todos tienen lo mismo. ¿No es cierto? Eso es lo que yo porque uno solo es difícil adelante. Y entre todos se hace mucha fuerza. Los viejos tuvieron que desmontar antes para poder plantar. Había 2 grandes sectores de terreno separados por una larga franja llamada la calle ancha. De un lado se ubicaron los alemanes, del otro los franceses y los suizos. Todos lucharon por igual. Alberto Juan Spier, de 75 años, recuerda los sacrificios, pero también las bonanzas de los primeros tiempos. En aquel entonces, para mí la vida era más fácil, más sencillo, menos problemas. Usted con poca evolución de dinero, mensual o como sea, usted se arreglaba bien. Después, despacito, eso se iba acumulando siempre más, necesitaba más. Y, vamos a decir la verdad, siempre se empeoraban las situaciones. Claro, uno siempre buscaba de un lado un poco. Hemos hecho muchos trabajos, hemos empezado varias, siempre hemos salido bien. Nos ha acompañado el trabajo, las remuneraciones también, siempre cuidando para no hacerle mal al prójimo ni tampoco caer en tentación de otro. En fin, muchas veces cuando empezamos después acá, durante esa época, muchas veces con mi señora no hemos dormido, porque uno ha contraído deudas. Y a veces el tiempo no acompañaba, entonces ella se pone problemático, porque no es una cosa que cuando uno mensualmente cobra su sueldo y sabe que puede gastar la mitad, puede gastar más. Hasta que al fin, cuando uno puso un pie firme, entonces ya era otra cosa, donde usted tenía ya como para garantir. En los alrededores de la casa quedan testimonios de ese pasado, cuidados casi con veneración. Es que todos en Esperanza, en la ciudad y en el campo, se aferran a sus raíces para alimentar su propio futuro. En un breve descanso, don Spies, el abuelo, insiste en que los jóvenes deberían volver al campo y a la naturaleza, y por supuesto al trabajo. Nosotros tuvimos que darle consejo de que vuelvan al campo siempre y cuando tengan una ayuda correspondiente, que no la dejen ir al campo y que ellos están ahí y no saben qué hacer. Ahí tiene que ver quienes le enseñan y manejarlos un poco, para que ellos vean lo que se ha hecho. Entonces sería muy lindo de que habría una persona o algunas personas donde hay mucho campo, darle esos campos que trabajen. Entonces ellos mismos podrían defenderle y con el tiempo que le dieran la actitud de podérselo comprar, para que ellos se puedan instalar o que le instalen una casa. Es imposible hoy de comprar animales, esas cosas, vamos a decir, pero yo diría en ese caso sí. En la ciudad, claro, una persona que puede instalarse en una fábrica, llegar a una fábrica o a un taller o a alguna parte donde puede ganarse un buen sueldo mensual, es una cosa. Pero ya como los muchos estudiantes que tenemos nosotros ya acá, yo, por mi parte, opino eso, de que vuelvan al campo. 2 veces por día, a una hora exacta, todos van al tambo. Es que la seguridad económica proviene de la explotación lechera.
Don Spies explica en qué consiste el patrimonio de los recién casados y un ingenioso sistema de ayuda mutua para reducir costos. Nosotros nos casamos, fuimos allá con las manos vacías, ¿no? Bueno, mi señora tenía 50 pesos en el banco, ¿no?, que había ahorrado. Bueno, mi papá me dieron de parte de ellos una vaca y una vaquillona, una vaca con ternero chico y una vaquillona. Bueno, el papá de mi señora también. Entonces, ya con eso pudimos empezar a entregar un poco de leche. Entonces nuestro primer cheque eran 12 pesos. No alcanzó para el mes, pero ya estábamos cerca, ¿no? Más o menos los gastos eran de 17 a 18. La carne valía 45 centavos, un par de alpargatas, 45 centavos. Está bien que la leche valía poco, pero era tampoco, muy poco la evolución del dinero que había que ocupar. Y también nosotros le dábamos muchas ayudas a los vecinos, con las horquillas, las cosechas, ellos a nosotros. Usted no necesitaba un segundo que le ayudaba o que tenía que pagarle. Usted le iba devolviendo los trabajos en cualquier otra forma y se hacía muy bien. Esperanza es un ejemplo. En Argentina se puede construir el futuro. Solo basta tener sentido de la trascendencia, sin dejarse ahogar por la coyuntura. Por eso el abuelo siempre seguirá tirando para adelante y por supuesto ni piensa en jubilarse. No, eso no, nunca. Mientras Dios me permite la salud y el movimiento y la agilidad que yo tengo todavía, es imposible para mí. Porque yo veo, a Guillermo le falta ayuda, tengo que estar allá. Y a Guillermo le falta, o a mi señora, porque para mí es lo mismo, ¿eh? Mandarme arriba la máquina, arriba un tractor, o mandarme a la cocina a cocinar, o hacer la verdura en el jardín, o todas estas cosas, para mí es todo lo mismo. Pero nunca he pensado de dejar de trabajar. Ahora, que me pase algún día algo en la persona, esa es otra cosa. Pero así no. Siempre adelante, siempre. Cae el sol, pero el trabajo no se interrumpe. Porque en Esperanza, cada atardecer cobija la simiente de un nuevo amanecer. El trabajo de los primeros colonos dio sus generosos frutos. No tardaron en llegar nuevos inmigrantes y otras gentes atraídas por la prosperidad que se alcanzaba. Así, la calle ancha, que dividía justo por el medio a las 200 parcelas, se fue convirtiendo en una ciudad. Hoy, con alrededor de 30.000 habitantes. El sentido de convivencia entre razas y credos es la característica primordial de la población, así como el culto a las ideas democráticas y liberales. Tanto es así que el reloj instalado en la torre de la iglesia evangélica fue comprado entre todos los vecinos y donado para su administración a la municipalidad. Isabel Herr de Boyer, profesora e historiadora de origen suizo, remarca la influencia del ideario de sus antepasados en la formación de este espíritu comunitario. Participaron también en todas las cosas que había en Esperanza, fueron muy democráticos, hicieron respetar mucho las leyes, ¿no? Esencialmente el contrato de colonización, lucharon por la cesión del campo comunal, que en el contrato figuraba y se lo habían prometido y no se lo habían otorgado durante muchos años. Entonces lucharon mucho por ese campo comunal que era de 4 leguas alrededor de la colonia,
pero se redujo después a una legua y media nomás. Vinieron de diferentes cantones también. Se cumplió con un plan y realmente frente a todas las adversidades llegó a cumplir con los objetivos, es decir, de afirmar a los inmigrantes en una comunidad, ¿no es cierto? Una comunidad de vida, que se dedicaron esencialmente a la agricultura y en una forma, digamos, ininterrumpida. Y además constituyeron un foco civilizador y trajeron otras costumbres, otras maneras de ser, unas formas democráticas de actuar, de modo que influyeron exitosamente. Pero podemos decir que frente a otras llegó a ser como una madre de colonias, porque una vez que triunfó ese pequeño grupo de inmigrantes, comenzaron las demás, se fundó San Carlos a los 2 años, San Jerónimo, después Grútigas, Tunas, en fin, muchas colonias en el oeste de Santa Fe. La llegada de los italianos también dejó sus huellas. Eran básicamente artesanos de la madera. Sobre sus enseñanzas nació la moderna industria carpintera, una de las principales de la ciudad. Atilio José Sen, de 76 años, aunque reconoce las ventajas del progreso, no abandona ni abandonará su estilo artesanal. Y mientras trabaja, suele recordar las viejas épocas. Mi abuelo ya venía sabiendo eso de carpintería. Luego siguió mi padre, ¿no? Pero el padre tenía algo de conocimiento de carpintero y algo aprendió porque cuando llegaron fueron a trabajar a otras carpinterías. Por ejemplo, del señor Bielsa, que el hijo era en Buenos Aires una gran persona, el hijo de don Pedro Bielsa. Entonces aprendieron ahí, luego se fueron independizando. José Sen, por ejemplo, puso un taller, y mi padre y Victorio Sen, que está ahí en la foto, ellos volvieron a trabajar con José Sen hasta que se independizaron. Luego Victorio Sen puso una carpintería, yo era jovencito, fui a trabajar con él hasta que me jubilé. Así que yo trabajé con él como más de 50 años casi. Hasta que se cerró el taller, y luego yo me vine a mi casa. Trabajé solo, mi señora me ayudaba, hacía casi de medio oficial ella. Y así hasta que me jubilé. Todo siempre trabajando a lo antiguo. Más luego se fue transformando todo eso, ¿me entiendes? A medida que pasaba el tiempo se fue yendo las cosas más fácil. Porque antes cada obrero tenía que tener su baúl como está ahí, su herramienta, porque el dueño no le daba la herramienta, salvo alguna máquina que existía. Había que tener toda su herramienta, el que era oficial. ¿Entiendes? Aquí todos valoran el pasado, desde el resguardo de las viejas profesiones hasta los testimonios fotográficos de Fernando Payet, un hijo de la ciudad cuyo arte es hoy un verdadero documento histórico. Mientras revisa las excelentes imágenes de comienzos de siglo, Juan Carlos Weiss, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, hace hincapié en el valor de la esperanza y la fe de los pioneros. En la colonización de Esperanza tenemos que considerar dos aspectos fundamentales, pero que están íntimamente relacionados. Que los inmigrantes, cuando llegaron aquí, trajeron en sus valijas no solamente la esperanza por un mejor futuro socioeconómico, sino también un futuro
promisorio para desarrollar libremente su fe. Y así es como esta conjunción de la fe terrenal y la fe celestial han realizado este lugar que nosotros tanto apreciamos. Podemos decir que en los primeros años han tenido grandes dificultades para desarrollarse social y económicamente, pero que justamente por su gran fe en Dios, y aquí no queremos hacer divisiones de ninguna naturaleza, divisiones denominacionales, han podido superar con gran esfuerzo para lograr a la generación que hoy en día existe este rincón de estas ciudades de Esperanza y en la provincia de Santa Fe. Estos han sido fundamentalmente los factores que han llevado a esta ciudad a esta situación. Siempre sobre las imágenes del fotógrafo Pailiet, el pastor Weiss, un entrerriano que llegó a la ciudad hace 14 años, niega rotundamente que los esperancinos constituyan una comunidad cerrada. Más bien, exalta el espíritu abierto de su gente. Yo también he venido de afuera. Por supuesto, al principio uno tiene que empezar a conocer, pero creo que este es un factor que ocurre en todas partes, sobre todo donde se combina algo muy extraño, porque aquí vivimos en una ciudad que tiene 30.000 habitantes, pero que está muy vinculada con la vida del agro. Entonces convive un poco la gente de ciudad con la gente del campo, y entonces a veces también la confrontación de estos dos tipos de cultura hace de que en un primer momento sea cerrada y que todo aquel que llega no encuentra fácilmente, como en otras grandes ciudades, el acceso, pero que realmente la gente es muy abierta, muy rápidamente a uno le brinda todo aquello que necesita para integrarse en ella. Y este es un factor muy positivo, porque usted en la gran ciudad, supongamos Buenos Aires, puede encontrar rápidamente acceso a cualquier grupo social, pero que después usted sufre también profundas decepciones porque ese grupo no le da y no le brinda el aspecto humano que aquí encuentra. La iglesia evangélica está justo enfrente de la católica. Aquí existe un loable espíritu de convivencia, un necesario símbolo para todo el país. Porque todos los actos públicos, por ejemplo, aquí son ecuménicos. Si hay una inauguración de una escuela, va el sacerdote y va el pastor de esta comunidad para hacer la inauguración y la bendición de las instalaciones. Y en ese espíritu ecuménico que se vive, que también se practica todos los años en forma alternativa, se hacen cultos ecuménicos en el templo católico, en el templo protestante, realmente lleva a de que sea una forma de vida muy activa que no le permite a uno estancarse y que esa forma de vida sí lo renueva, lo exige, lo hace también cada vez más preparado para el futuro, ¿no? También las relaciones que uno tiene con las sociedades intermedias que hay aquí en la ciudad, en las cuales siempre se pide también la presencia del pastor como del sacerdote en forma sin ninguna discriminación, vamos a decirlo así. Porque este espíritu de convivencia, hay que decirlo, es el que necesitamos en nuestro país. Aquí vivimos en una ciudad donde la fe es importante, pero es más importante la convivencia. Y creo que esto muestra un poco la madurez que han traído inclusive los inmigrantes, la madurez democrática. Porque en una sociedad realmente democrática existe tolerancia por las diferencias de acentuaciones, ya sea en lo social, en lo económico, como en lo político. ¿Y cómo olvidar la plaza? Aquí se realizó el primer matrimonio civil del país. Aquí está el monumento a la gesta colonizadora. Aquí se resume el espíritu de un pueblo que resalta a sus antepasados en bronce sin darse cuenta, quizás, que son ellos mismos, sus descendientes, los héroes de nuestra historia. Porque ellos mantienen el espíritu de los pioneros, lo amasan, lo moldean y lo hacen crecer.
a pesar de todo. Volvemos ahora a la zona rural de la primera colonia agrícola de Argentina. Inicialmente las parcelas eran de 33 hectáreas y se daban en concesión. Esto es, se pagaba un derecho anual al uso de la tierra. Después de 10 años, cada colono se convertía en propietario. Este es el sector destinado inicialmente a los franceses y suizos. También aquí se puede encontrar a bisnietos o chosnos de los pioneros. En el mismo campo, en la misma casa. Tal es el caso de Carlos Alberto Roland, de 43 años y 4 hijos. Obviamente su charla comienza con una referencia a la vida de sus antepasados. Yo diría que hay mucha diferencia de tantos años ahora. Ahora en el campo hay mucha más comodidad. Hay mucha comodidad porque hace como 20 años que tenemos la electrificación rural, que es una cosa muy importante, muy buena. Y todo después se ha mecanizado mucho. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico que se trabajaba todo con caballos y todo. Ahora todo tiene su tractor, todas sus máquinas. Así que todo ha cambiado mucho. Roland es bisnieto de uno de los colonizadores que llegaron en el primer contingente. A diferencia de los alemanes, más apegados a sus costumbres europeas, los franceses han optado por acriollarse, dejando de lado muchas costumbres y tradiciones de sus propios pueblos. Los pueblos de origen. No, nosotros somos argentinos, nos consideramos argentinos y somos argentinos. De los franceses, esas cosas no, uno no tiene nada de eso. Muchas cosas cambiaron. Antes se hacía agricultura intensiva. Hoy se impuso el tambo. Pero el espíritu del trabajo trascendente sigue y seguirá siempre vivo. De mañana, a eso de las 5 de la mañana nos levantamos y tenemos tambo y vamos al tambo. Y luego terminamos las tareas del tambo y venimos, desayunamos y después acomodamos la hacienda, las vacas a un potrero de pastura o avena o alfalfa y los terneros por otro lado, se trabaja todo con bollero eléctrico y todo. Y a la tarde hay que volver otra vez a eso de las 2 o las 3 de la tarde hacer el mismo trabajo. Después está el trabajo de siembra y todas esas cosas que uno hace. Aquí todo adquiere el valor del símbolo, del ejemplo. En el campo los hombres cumplen su ritual de trabajo y viven en casas más que centenarias. En la ciudad, las instituciones hacen un culto a la tradición y la convivencia. Como la Sociedad de Canto, próxima a cumplir 120 años de vida. Inicialmente era un reducto alemán y exclusivo para hombres. Hoy es un crisol en donde gente de toda edad y procedencia funde un espíritu de unidad forjado a través de los años. Pedro Prandi, su vicepresidente, resume el significado del canto. El coro rescata las mejores canciones, como las de ese ilustre vecino que ganó fama internacional, el poeta José Pedroni. Concepto y canción. ¿Qué más? Solo escuchar y meditar, con esperanza. Yo creo que el ser humano, acercándose al canto, vive más feliz. Mamá angustia en la puerta, llora y cabe mamá, llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el cornal. No llores, mamá angustia, que tu niño merece
Naturaleza de nuestra zona, El Espinal. En la provincia de Santa Fe existen paisajes y ambientes diversos que permiten diferenciar 5 ecorregiones: Chaco húmedo, Chaco seco, Espinal, Delta e Islas del Paraná y Pampa. El departamento Las Colonias está comprendido dentro de la ecorregión Espinal, que ha sido muy modificada por las actividades productivas y el desarrollo de centros urbanos. Antes de la colonización, esta región se caracterizaba por la presencia de bosques y sabanas, principalmente de algarrobos, acompañados de chañares, aromitos y talas, entre otros. Hoy en día podemos descubrir las especies típicas del espinal en las proximidades de ríos y arroyos, en banquinas de rutas y en caminos rurales y quizás escondidas en los espacios verdes de la ciudad. Además, la Reserva Natural Médico Veterinario Martín de la Peña, ubicada al norte de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, conserva una pequeña porción del espinal. Allí podemos conocer la diversidad de plantas, animales, hongos y demás seres vivos autóctonos o nativos, sus características, su rol ecológico y su vínculo con la cultura. Así, conociendo la vida de la cual formamos parte, podemos cuidar el ambiente y revalorizar la identidad de nuestro lugar. Cuando empezamos a prestar atención a los pequeños insectos que visitan las flores, a los pájaros que oímos cantar, a los nidos en las ramas de los árboles, se abre un mundo infinito ante nosotros. Hay un montón de animales y plantas por conocer y mucho por explorar. Descubrir la naturaleza. Y a todos los pueblos del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Preámbulo de la Constitución Argentina, 1853. El Museo de la Colonización se inauguró el 8 de septiembre de 1956. Aquí se guarda la memoria de la gesta colonizadora, de los hombres y las mujeres que con su trabajo introdujeron la agricultura y contribuyeron al engrandecimiento de nuestro país. Antes de la llegada de los españoles, este territorio fue habitado por tribus nómades. Estos grupos se iban desplazando por toda la región en busca de alimento que obtenían de la caza, la pesca y la recolección. En 1856 existía en el lugar una población dispersa, compuesta por indios reducidos, montaraces y criollos. La colonia Esperanza fue fundada mediante un contrato de colonización celebrado entre el empresario salteño Aarón Castellanos y el gobernador santafesino Domingo Crespo en 1853. En él se autoriza a Castellanos a introducir en el territorio de la provincia a 1000 familias honestas y laboriosas de labradores europeos.
El objetivo oficial del proyecto era el de promover y desarrollar la agricultura. Aarón Castellanos reclutó familias con ayuda de agentes de viaje europeos en Suiza, Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo. El contrato establecía, entre otras cosas, que cada familia se compondría de 5 personas adultas, de no menos de 10 años cada una. Cada familia recibiría 33 hectáreas. A los 5 años de la llegada serían propietarios de la tierra. Cada familia recibiría un rancho de 2 habitaciones de 4 metros por 4 metros comunicadas entre sí con una puerta y una ventana. Harina, semillas de algodón, tabaco, trigo, maíz, papas y maní. 2 caballos, 2 bueyes para labor, 7 vacas y un toro. El trazado de la colonia se haría en 2 secciones de 100 concesiones cada una, separadas por una lonja de terreno de 4 cuadras de ancho que se extendía de norte a sur, llamada Calle Ancha, para la futura ubicación de la plaza y los edificios institucionales, y el resto para ser loteado y vendido por el gobierno. Los inmigrantes se trasladaron en barcos veleros desde el puerto de Dunkerque a Buenos Aires. La travesía duraba aproximadamente 50 días, aunque podía extenderse hasta 80. Se conserva una brújula que perteneció al tipo de embarcación que se usaba en la época. También enormes baúles en los que los inmigrantes traían su ropa, sus utensilios de cocina, sus herramientas y la Biblia. El primer contingente llegó a Santa Fe el 25 de enero de 1856, debiendo permanecer hasta el 9 de febrero en Santa Fe por no estar terminados en la colonia los trabajos de construcción de los ranchos. Semana Santa es sinónimo de esperanza, en sus iglesias, en su historia, en su gastronomía, en su naturaleza, en su producción, en su gente. Semana Santa es esperanza.
Vuelve el ritmo, vuelve la alegría, vuelve la fiesta, vuelve nuestro carnaval. Un domingo de Pascuas, volvimos a encontrarnos como sociedad, como familia, como esperancinos. Empezamos a recuperar nuestros espacios, para estar cerca, para compartir, para disfrutar, para jugar, para recuperar el tiempo perdido. Un domingo de Pascuas nos empezó a devolver la paz que genera el reencuentro. Municipalidad de Esperanza.
representante de la Vecinal Sur, segunda nominación. ¡Felicidades, Reina! Día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé. De paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé.